de México. Quería leerles a ustedes un pronunciamiento que se hizo a nombre de Morena Cultura, redactado por el historiador chihuahuense Víctor Orozco, sobre este asunto del Estado laico, y luego lo comento. Dice este pronunciamiento que se aprobó en la Asamblea de Morena Cultura, es decir, que es como si lo hubiéramos firmado 500 personas, ¿no? Dice: en estos años se despliega un ataque generalizado en contra del laicismo del Estado mexicano. Todas las instituciones públicas se encuentran sometidas al asedio del confesionalismo y el clericalismo. Las constituciones locales de la mayor parte de las entidades federativas han sido reformadas para ajustarlas a los dogmas religiosos. El siguiente paso es el asalto a la Constitución Federal. Altos funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno se asumen cada vez con mayor frecuencia como servidores de Dios y no servidores del pueblo, de tal suerte que el mismo principio de la soberanía popular, columna vertebral de nuestro sistema constitucional, se encuentra en riesgo. A corto plazo, la derecha clerical pretende implantar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, tomando como pretexto la libertad religiosa alcanzada por México entre las primeras naciones del mundo desde 1860. Tras una sangrienta lucha en contra de los mismos que ahora se erigen falazmente como los defensores de la libertad religiosa. Caminamos hacia una sociedad en la cual la ética política, las virtudes ciudadanas, la honestidad en el ejercicio de las funciones públicas, el respeto a la vida y a los derechos humanos son sustituidas por el dogmatismo y las verdades axiomáticas que dicen poseer los voceros religiosos, o bien por la demagogia grosera usada por aquellos políticos que, fingiéndose servidores de Dios, se aprovechan de la credulidad de los votantes. La reciente reforma a la Constitución, aprobada por la Cámara de Diputados, al artículo 24 constitucional, pavimenta un trecho más al clero y a la derecha para volver sobre el camino e implantar un sistema de prohibiciones y restricciones a las libertades, poniendo a los voceros eclesiásticos como censores de las leyes y los actos públicos. Ello beneficiará desde luego a quienes se sirven de las creencias religiosas, pero no a los creyentes. México necesita con urgencia, como otras naciones de América Latina, un movimiento ciudadano que haga respetar la separación entre el Estado y las iglesias, entre la religión y la política. Hasta ahora no se conoce mejor manera de construir la paz social y de garantizar la convivencia entre los individuos que preservar el laicismo en la enseñanza y en la actuación de los gobiernos. Si el pueblo mexicano pierde la batalla en la defensa del Estado laico, todas las posteriores luchas por las distintas emancipaciones económica, política y cultural se librarán en la oscuridad impuesta por los administradores de la fe religiosa. No podemos aceptar el regreso a tiempos que fueron oprobiosos para la historia de México. Ese es el pronunciamiento. ¿Sí? El pronunciamiento ha tenido algunos efectos prácticos. Por ejemplo, esta reforma constitucional no ha sido aprobada por el Senado de la República. ¿Sí? Fue de la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, a la Cámara de Revisión, como se llaman los procesos legislativos constitucionales, que es el Senado, y el Senado aún no la aprueba. Entonces, lo que se está haciendo es, primero, explicarles a los diputados perredistas a los senadores del PRD, que por ningún motivo los senadores del PRD pueden votar en favor de esta reforma, pero también hacen falta más o menos 8 senadores priistas. Con 8 senadores priistas que voten en contra, la reforma no pasa, ¿sí? Y entonces decirles, pues podemos estar en debate ahorita por la cuestión electoral, como lo estamos, ¿sí? Pero la verdad es que el PRI terminaría, cosa que ya viene haciendo desde hace 25 años, pero terminaría de traicionar sus mismos orígenes si el PRI vota a favor de esta reforma. Ya lo hizo en la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, pues, grillar para conseguir 8 senadores priistas para que no la voten, ¿no? Y entonces lo que se hace también es un llamado a que todo mundo mande a las bancadas parlamentarias del PRI y del PRD en el Senado de la República y a los senadores en particular una exigencia de que no voten la reforma al artículo 24 de la Constitución, porque tras la reforma al artículo 24 viene necesariamente la reforma al artículo 3 y la reforma al artículo 130, porque si no,
quedarían contradictorios, quedarían opuestos en sí mismos, el 24 con el tercero y el 130, y eso no se puede. Entonces, en materia constitucional, de entrada viene ya, inmediatamente después, la siguiente reforma, que metería esto que descaradamente piden ya los voceros del clero político. Y hay que distinguir aquí, al clero, como siempre lo hemos hecho, al clero político del clero. O sea, por clero político entendemos al cardenal Rivera, al cardenal Sandoval, al obispo Onésimo Cepeda y a un puñado más de obispos, no al clero, ¿sí? Entendemos a un puñado de jerarcas religiosos que utilizan políticamente la fe para lucrar y para servir a sus propios intereses y los intereses del grupo al que representan, que es el mismo grupo al que estamos combatiendo.